Se aproximaban a Green Battle. Necros sabía que ese día tenía que llegar. Desde la catastrófica derrota de Martillo Maldito y el grueso de la Horda, era consciente de que algún día los victoriosos humanos y sus aliados decidirían avanzar sobre los restos de las fuerzas orcas que permanecían en Khazad-Modan. Si bien era cierto que la alianza de Lord Aeron tuvo que ganarse cada centímetro de terreno conquistado con uñas y dientes, al fin lo habían logrado. Necros podía imaginarse ya aquellos ejércitos acumulándose en las fronteras. Sin embargo, esos ejércitos no iban a atacarlos de inmediato, sino que esperaban debilitar aún más a los orcos. Según Krill, quien no tenía ningún motivo para mentir en esta ocasión, los aliados habían urdido un plan para liberar o aniquilar a la reina de los dragones. Aunque el Goblin no sabía exactamente cuántos hombres habían enviado para esa misión, Necros pensaba que una operación tan importante requeriría la intervención de, al menos, un regimiento de caballeros y forestales elegidos ex profeso, apoyado, seguramente, por magos muy poderosos. Además, había recibido informes que detallaban que se había incrementado la actividad militar en el noroeste. El orco alzó el talismán. Ni siquiera el alma de demonio le permitiría defender como era debido a aquella guarida, y a estas alturas no podía esperar que su cabecilla lo ayudara. Zuluhead estaba preparando al grueso de sus seguidores para la masacre que presumiblemente se iba a perpetrar en el norte. Entretanto, unos pocos acólitos vigilaban la frontera meridional y occidental. No obstante, Necros tenía tanta fe en ellos como en la estabilidad mental de Krill. Como siempre, todo dependía del orco mutilado y de las decisiones que éste tomara. Cojeó por el pasadizo de piedra hasta llegar al lugar donde solían reunirse los jinetes de dragones. Entre los pocos veteranos que seguían vivos, había uno en quien Necros confiaba especialmente, uno que siempre cabalgaba en cabeza en todas las batallas. Enormes guerreros se apiñaban en torno a la mesa central de la sala, donde hablaban sobre los combates, comían, bebían y jugaban a los huesos. Por el bullicio desatado, cabía deducir que algunos estaban disfrutando de una buena partida, aunque a los jinetes no les hacía ninguna gracia que los interrumpieran. A Necros no le quedaba más remedio que hacerlo. «Torgus, ¿dónde está Torgus?». Algunos guerreros miraron en su dirección, profiriendo gruñidos iracundos con los que le advertían que más le valía que la interrupción estuviera justificada. El orco con una pierna de madera mostró los dientes con gesto amenazador y frunció su prominente ceño. A pesar de haber perdido una extremidad, él había sido elegido líder de Green Battle, él y nadie más. Por tanto, todos, incluso los jinetes de dragones, debían tratarlo como tal. «¿Y bien? Será mejor que alguno de vosotros diga algo, o tendré que darle de comer a la reina de los dragones vuestros cuerpos desmembrados». «Aquí estoy, Necros». Una silueta gigantesca emergió de aquel grupo. En cuanto se puso en pie, todos apreciaron que le sacaba una cabeza a cualquier orco. Aquel jinete, cuyo semblante era abominable incluso para los estandartes de su raza, devolvió una mirada iracunda a Necros. Tenía un colmillo roto y estaba cubierto de cicatrices a ambos lados de su cara rechoncha y osuna. Sus hombros eran el doble de anchos que los de su anciano líder, y sus musculosos brazos, tan gruesos como la pierna sana de Necros. «Aquí estoy», repitió. Torgus se aproximó a su superior, y los demás jinetes se apartaron veloz y respetuosamente de su camino. Caminaba con la confianza propia de un campeón orco, y con todo el derecho, puesto que, bajo su guía, su dragón había desatado más caos, matado a más jinetes de grifos y provocado la huida de más humanos que el resto de sus hermanos. Del arnés que llevaba en la cintura y del que colgaba su hacha, pendían varias insignias y medallones de los Martillo Maldito y los Puños Negro, por no hablar de los distintivos de líderes del clan como Zuluhead. «¿Qué quieres, anciano?». Si hubiera sacado otros 7, les habría desplumado a todos, así que más te vale que se trate de algo importante. «Se te adiestró para combatir a lomos de un dragón para librar grandes batallas», le espetó Necros, que no estaba dispuesto a permitir que nadie, ni siquiera ese orco tan colosal, lo humillara. «A menos que hayas decidido abandonar el noble arte de la guerra por el despreciable vicio del juego y las apuestas». Mientras que algunos jinetes murmuraron entre sí, Torgus parecía intrigado. «¿Se trata de una misión especial? ¿De algo mejor que achicharrar a unos miserables campesinos humanos?». «Sí,
Una misión en la que quizá puedas abrazar a unos cuantos soldados y a un par de magos. ¿Eso es más de tu gusto? Los bestiales orbes rojos que conformaban sus ojos se entornaron cuando respondió: Cuéntame más, anciano. Ronin había conseguido un medio de transporte que lo llevara a Khaz-Modan, lo cual debería haberle satisfecho, pero a cambio había tenido que pagar un precio que se le antojaba demasiado alto. Si ya le fastidiaba bastante tener que tratar con los enanos, a quienes caía tan mal como ellos le caían a él, el hecho de que Beeresa porfiase en que debía acompañarlo, aunque tenía que reconocer que era un subterfugio necesario para obtener la colaboración de Falstad, había trastocado totalmente sus planes. Una de sus prioridades era viajar a Green Battle solo, sin camaradas inútiles que entorpecieran su labor, para no arriesgarse a revivir la catástrofe que sobrevino en su anterior misión. No deseaba más muerte sobre su conciencia. Para empeorar aún más las cosas, se acababa de enterar de que el Lord Duncan Senterus había logrado convencer de algún modo al testarudo de Falstad para que le llevaran con ellos. Esto es una locura, repitió Ronin por enésima vez. No hace falta que venga nadie más. Mientras tanto, los jinetes de grifo se preparaban para llevarlos al otro lado del mar. Nadie escuchaba al mago, nadie se tomaba la molestia de oír sus palabras. Por las miradas que Falstad le había lanzado últimamente, Ronin llegó a sospechar que si seguía protestando, acabaría siendo el único que se quedara en tierra, por muy absurdo que pareciera. Duncan se había reunido con sus hombres y designado a Roland, a quien estaba transmitiendo en esos momentos una serie de órdenes, comandante del grupo de insurgencia. El veterano caballero barbudo entregó a su segundo al mando, que era bastante más joven que él, un objeto que parecía un medallón o algo similar. Ronin no prestó mucha atención, pues los caballeros de la mano de plata tenían 1000 ritos distintos para cada ocasión, por fútil que fuera. Beeresa, quien se hallaba a la vera del mago, le susurró: Duncan le ha entregado a Roland su sello de mando. Si le sucediera algo al anciano paladín, Roland ocuparía su lugar en el escalafón de la orden de forma permanente. Los caballeros de la mano de plata prefieren dejar este tipo de cosas bien atadas. El mago se volvió para hacerle una pregunta a la elfa, pero ésta ya se había alejado de él. La forestal lo trataba de un modo mucho más formal y frío desde que él la había amenazado entre susurros. Ronin no quería hacer nada que obligase a la elfa a volver con los suyos, y menos aún que le ocurriera una calamidad a la forestal en el transcurso de la misión. Tampoco le deseaba ningún mal a Duncan Senterus, aunque tenía que reconocer que probablemente el paladín tenía más posibilidades de sobrevivir en el interior de Khaz-Modan que él mismo. Es hora de despegar, anunció Falstad. Ya ha salido el sol y los ancianos se han levantado para cumplir con sus quehaceres cotidianos. ¿Estamos listos? Estoy preparado, contestó Duncan con una gran solemnidad. Yo también, respondió con presteza el ansioso hechicero, que no quería ser el causante de un posible retraso. Si hubieran hecho las cosas a su manera, él y un jinete habrían partido la noche anterior, pero como Falstad había insistido en que los animales necesitaban descansar toda la noche después de todo lo que habían hecho aquel día, y como los enanos aceptaban sin rechistar todo lo que decía su líder, pues... Entonces, montemos, dijo el jovial enano, quien sonrió a Beeresa y acto seguido le ofreció la mano. ¿Me permite, mi dama elfa? La forestal subió al grifo de Falstad con una sonrisa en los labios. Entretanto, Ronin procuraba disimular su mal humor. Habría preferido que ella viajara con cualquier otro enano menos que él, pero sabía que si hacía algún comentario al respecto quedaría como un necio. Además, ¿qué le importaba a él con quién viajaba la forestal? Date prisa, mago, le apremió Moloch. Quiero acabar este viaje cuanto antes. Duncan, quien en esta ocasión no iba ataviado con una armadura tan pesada, se montó detrás de uno de los jinetes que no llevaban un pasajero consigo. Los enanos respetaban al paladín, aunque no les cayera bien, porque era un compañero más de armas. Sabían que los miembros de aquella orden sagrada combatían con bravura y destreza en el campo de batalla, lo cual, precisamente, había facilitado que Lord Senterus los convenciera de que debía viajar con ellos. Agárrate fuerte si no quieres acabar siendo pasto de los peces, le advirtió Moloch a Ronin. Dicho esto, el enano espoleó a su grifo para que avanzara y despegara. El mago se agarró lo mejor que pudo, aunque tras sentir que el corazón se le subía hasta la garganta, tuvo muy claro que ese viaje no iba a ser muy seguro precisamente.
Ronin no había montado nunca en un grifo, y mientras las enormes alas del animal batían en el aire una y otra vez, decidió rápidamente que si sobrevivía al viaje no volvería a montarse en un bicho de esos jamás. Con cada pesado aleteo de aquella criatura mitad ave, mitad león, el estómago del mago parecía subir y bajar al compás. Si hubiera habido cualquier otra forma de viajar a Khazmodan, Ronin la habría escogido sin dudarlo. No obstante, tenía que admitir que los grifos volaban a una velocidad asombrosa. En pocos minutos, el grupo había dejado atrás no solo Hasik, sino toda la costa. Ni siquiera los dragones podrían igualarles en celeridad, aunque habría sido una competición muy reñida. Ronin recordó que 3 de aquellas bestias habían revoloteado alrededor de la cabeza de un leviatán rojo. Una proeza muy peligrosa incluso para los grifos, una hazaña que se podían adjudicar muy pocas criaturas. Abajo, el mar estaba embravecido, las olas se alzaban amenazadoras a gran altura para, acto seguido, hundirse y desaparecer. El viento fustigó el semblante de Ronin, y la espuma del mar lo obligó a ajustarse la capucha de su túnica para protegerse al menos parcialmente de ella. En cambio, a Moloch no parecía afectarle el azote de los elementos. De hecho, daba la sensación de que se regodeaba en ello. ¿Cuánto crees que tardaremos en llegar a Khazmodan? El enano se encogió de hombros. Varias horas, humano. Eso es todo lo que te puedo decir. El mago se guardó para sí sus sombríos pensamientos, se acurrucó aún más e intentó abstraerse. El mero hecho de pensar que había tanta agua debajo de él lo inquietaba más de lo que imaginaba. Entre Hasik y la costa de Khazmodan, la devastada isla de Tol Barad era la única nota discordante entre la sucesión infinita de olas, aunque Falstad no pensaba aterrizar allí, tal como había indicado previamente al grupo. Aquella isla había sido invadida por los orcos durante los primeros compases de la guerra, y, tras la sangrienta victoria de la Horda, los únicos seres que habían sobrevivido eran algunas hierbas y ciertos insectos especialmente resistentes. La isla parecía irradiar una aura de muerte tan intensa que convenció al mago de que era mejor no contradecir al enano. Siguieron volando durante mucho tiempo, y Ronin se atrevió incluso a echar un vistazo de vez en cuando a sus compañeros de viaje. Duncan, claro está, se enfrentaba a los elementos con una pose que transmitía decisión y firmeza, sin que pareciera importarle que el mar salpicase continuamente su barbudo rostro. Por su parte, Beeresa dio al fin muestras de que esa manera tan demencial de viajar le estaba pasando factura. Al igual que el mago, mantuvo la cabeza gacha durante casi todo el trayecto, y su larga melena plateada, recogida bajo la capucha de su capa de viaje. Se agarraba con fuerza a Falstad, quien, según Ronin, parecía estar disfrutando de lo incómoda que se sentía su viajera. En un momento dado, el estómago del mago se asentó lo bastante como para que la sensación de mareo fuese más o menos tolerable. Observó la posición del sol en el firmamento y calculó que llevaban surcando el cielo unas 5 horas, quizá más. A la velocidad a la que viajaba el grifo, seguramente se hallaban a medio camino de su destino. Decidió romper de nuevo el silencio que reinaba entre Moloch y él para preguntarle si estaba en lo cierto. ¿A medio camino?, le espetó el enano entre carcajadas. Dentro de 2 horas veremos a lo lejos los riscos de la parte occidental de Khazmodan. A medio camino, dice. ¡Ja! La buena noticia, y no el buen humor del que hacía gala repentinamente su compañero de viaje, hizo sonreír a Ronin. Ya había sobrevivido a 3/4 partes del viaje. Dentro de poco más de 2 horas, volvería a pisar tierra firme. Por una vez, había logrado avanzar en su camino sin toparse con alguna gran calamidad que lo demorara. ¿Conoces algún lugar donde podamos aterrizar al llegar a nuestro destino? Conozco muchísimos, mago. No temas. Pronto nos libraremos de tu compañía. Eso sí, reza para que no llueva antes de que tomemos tierra. Ronin alzó la mirada e inspeccionó las nubes que se habían ido acumulando sobre ellos a lo largo de la última media hora. Si bien era bastante posible que se desatara una tormenta, confiaba en que les diera tiempo a alcanzar su destino antes de que las nubes descargaran su furia. De lo único que debía preocuparse era de cómo se abriría paso hasta Green Battle antes de que los demás regresaran a Lord Iron. Ronin sabía que su plan les parecería descabellado a los demás en cuanto descubrieran la auténtica naturaleza de su misión. Una vez más, pensó en los fantasmas que lo asolaban, en los espectros del pasado.
Ellos eran sus verdaderos compañeros de viaje en esa misión demencial, las furias que lo obligaban a avanzar, quienes lo verían culminar su objetivo con éxito o morir en el intento. Morir en el intento. No era la primera vez, desde la muerte de aquellos que lo habían acompañado en su anterior misión, que se preguntaba si no sería lo mejor. Quizá entonces Ronin se redimiría ante sí mismo, que era lo que realmente ansiaba, y no ante los fantasmas que asolaban su imaginación. Pero primero tenía que llegar a Green Battle. «¡Mira ahí, mago!». Ronin se sobresaltó, ya que, en algún momento, su mente había empezado a divagar sin que él se diera cuenta. Miró en la dirección que señalaba Moloch. Al principio, el mago no vio nada, debido a que la calima le salpicaba los ojos. En cuanto se le aclaró la vista, divisó dos motas oscuras en el horizonte, dos motas que no se movían. ¿Estamos llegando? Así es, mago. Eso de ahí es Khazad-Modan. Se encontraban ya tan cerca. El entusiasmo se apoderó de Ronin al tiempo que se percató de que se había dormido durante la última parte del vuelo. Khazad-Modan no importaba lo peligrosa que se tornara su misión a partir de entonces. Al menos había llegado hasta allí, a la velocidad a la que volaban los grifos. Pronto huirían. En ese momento, otros dos puntos en el firmamento captaron su atención, y estos se movían. Su tamaño iba aumentando progresivamente. Daba la sensación de que se aproximaban hacia ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se nos acerca? Moloch se inclinó hacia adelante y entornó los ojos. Por los abruptos acantilados de hielo de Rasganort. Se trata de una pareja de dragones. Dragones, pensó el mago. ¿Rojos? ¿Acaso importa de qué color es el cielo, mago? Un dragón es un dragón, y juro por mis barbas que vienen hacia nosotros a gran velocidad. En ese instante, Ronin miró hacia los jinetes de grifos, y reparó en que Falstad y los demás también habían divisado a los dragones. Los enanos ajustaron de inmediato la formación en que volaban, separándose unos de otros para convertirse así en unos objetivos más pequeños y difíciles de alcanzar. El mago se percató de que Falstad viraba para situarse en la retaguardia de la formación. Seguramente lo hacía porque Beresa viajaba con él. El grifo que transportaba a Duncan Senterus aceleró y se colocó delante. Dio la impresión de que iba a dejar atrás al grupo, pero no fue así. En respuesta, los dragones adoptaron su propia estrategia. El más grande ascendió a mayor altitud, y a continuación se separó de su compañero. Ronin se dio cuenta al instante de que ambos leviatanes pretendían rodear a los grifos con la intención de atacar mejor a aquellas criaturas diminutas y a sus jinetes. A medida que se aproximaban, las voluminosas siluetas montadas, cada una sobre un dragón, se fueron transformando en los orcos más feroces que el mago había visto jamás. El que iba a horcajadas del coloso más grande parecía el líder. Acto seguido, este le hizo una señal con su hacha al otro orco, cuya bestia, instantáneamente, viró en dirección contraria. «¡Son unos jinetes consumados!», exclamó Moloch con un entusiasmo inaudito, sobre todo el de la derecha. «Esta va a ser una batalla gloriosa. No podemos detenernos a luchar con ellos. He de llegar a la costa». El mago pudo escuchar cómo Moloch gruñía frustrado. «Nunca rehuí un combate, mago. Mi misión está por encima de todo». Ronin temió por un momento que al enano se le ocurriera tirarlo de su montura. Entonces, de manera reticente, Moloch hizo un gesto de negación con la cabeza y dijo: «Haré lo que pueda, mago. Si se abre un hueco, intentaremos llegar a la costa. Una vez te deje ahí, no volveremos a vernos». «De acuerdo». La conversación terminó ahí, pues los dos bandos entraron en contacto en ese instante. Los grifos, que eran mucho más rápidos y ágiles que los dragones, revolotearon alrededor de los colosos, lo cual provocó que la frustración se apoderara del dragón más pequeño. Sin embargo, como las monturas sobre las que viajaban Ronin y los demás iban cargadas con peso extra, no podían maniobrar con la celeridad habitual. Una enorme zarpa con garras afiladas como cuchillas estuvo a punto de alcanzar a Falstad y Beresa, y un ala no acertó por poco a Duncan y al enano que iba con él. No obstante, el paladín, el jinete y su grifo prosiguieron volando muy cerca del dragón, como si quisieran enzarzarse con él en un extraño combate cuerpo a cuerpo. Con mucho esfuerzo, Moloch desenfundó su martillo de tormenta, lo blandió por encima de su cabeza y aulló como si se le estuviera quemando el cabello. Ronin confiaba en que el enano no olvidara, en el fragor de la batalla, la promesa que le había hecho.
El segundo dragón descendió, y desafortunadamente escogió a Falstad y Beresa como su objetivo principal. Falstad espoleó a su grifo para que avanzara, pero este no podía batir sus alas con mayor celeridad por culpa del peso extra que suponía la elfa. El enorme orco espoleó a su vez a su reptiliana montura, profiriendo gritos terroríficos mientras blandía a lo loco su monstruosa hacha de guerra. Ronin apretó los dientes con fuerza. No podía permitir que sus compañeros de viaje perecieran, y mucho menos la forestal. Moloch, ve a por el más grande. Tenemos que ayudarlos. A pesar de que el enano de la cicatriz estaba más que dispuesto a obedecer esa orden, se acordó de lo que Ronin le había hecho prometer antes. Pero, ¿no decías que tu prioridad era llevar a cabo esa misión tan importante que te han encomendado? Olvídate de eso y ayúdalos. Una sonrisa enorme se dibujó en el semblante de Moloch, quien soltó un grito que provocó que todos los nervios del mago se estremecieran. A continuación, el enano hizo virar al grifo en dirección al dragón de mayor tamaño. Tras él, Ronin preparó un hechizo. En unos instantes, el leviatán carmesí alcanzaría a Beresa. Falstad obligó a su montura a trazar un arco tan repentinamente que sobresaltó al jinete de dragones. El enorme coloso pasó de largo, incapaz de rivalizar con la maniobrabilidad de su diminuto adversario. «Agárrate fuerte, vago», le advirtió Moloch. Acto seguido, el grifo de este descendió casi en picado. Ronin procuró que el miedo no lo sobrecogiera, y se centró en repasar mentalmente el último fragmento de su conjuro. Solo necesitaba reunir el aliento necesario para formularlo. El enano profirió un grito de guerra que captó la atención del orco. Con el ceño fruncido, la grotesca figura dio media vuelta para enfrentarse a su enemigo. El martillo de tormenta chocó fugazmente contra el hacha de batalla. Acto seguido, se desató una lluvia de chispas que por poco provoca que el mago pierda su asidero. El grifo graznó de sorpresa y dolor, y Moloch estuvo a punto de caerse de su silla de montar. Por fortuna, la montura del enano y el mago reaccionó con mayor rapidez que el dragón y ascendió a gran velocidad, hasta alcanzar las nubes prácticamente. Moloch aprovechó esa pequeña ventaja para afianzarse en su asiento. «Por el pico de Nidal. ¿Has visto eso? Muy pocas armas y muy pocos guerreros son capaces de resistir los envites de un martillo de tormenta. Este va a ser un duelo fascinante». «Déjame intentar antes una cosa». El rostro del enano se tornó sombrío. «¿Vas a utilizar magia? ¿Qué tiene eso de honorable y valiente?» «¿Cómo piensas combatir con ese orco si el dragón no te deja acercarte más? Hemos tenido suerte una vez, pero será mejor no tentar al destino». «De acuerdo, aunque espero que no pongas punto y final tú solo a la batalla». Ronin no se comprometió a nada, sobre todo porque eso era justo lo que quería hacer. Miró de hito en hito al dragón, que rápidamente se había colocado detrás de ellos, y murmuró unas palabras henchidas de poderosa magia. En el último instante, el mago lanzó una mirada a las nubes por encima de él. Las nubes descargaron un relámpago que impactó contra el gigante que los perseguía. A pesar de acertar de lleno en el dragón, no tuvo los efectos que Ronin había imaginado. Si bien la criatura se estremeció de una a la otra y profirió un grito de furia, la bestia no cayó en picado. De hecho, el orco, quien sin duda debía de estar sufriendo una terrible agonía, solo se deslizó brusca y momentáneamente hacia adelante en su silla de montar. La decepción se apoderó del mago, que tuvo que conformarse con haber aturdido al menos a la criatura colosal. Entonces se dio cuenta de que, de momento, ni él ni Beresa corrían peligro, ya que el dragón debía esforzarse para mantenerse en el aire. Ronin posó una mano sobre el hombro de Moloch y le dijo: «Llévame a la costa, ya, rápido». «¿Estás chiflado, mago? ¿Qué hay de la batalla que me acabas de prometer? ¿Qué? Llévame allí, ya». Moloch se alejó del combate con reticencia. Probablemente obedeció para librarse cuando antes de su exasperante pasajero, más que porque creyera que el mago tenía autoridad para impartirle órdenes. El hechicero, dominado por la ansiedad, buscó con la mirada a Beresa. No veía a la elfa ni a Falstad por ninguna parte. Ronin pensó en anular su orden de dirigirse a la costa una vez más, pero era consciente de que debía llegar a Khazmodan. Además, los enanos serían capaces de mantener a raya a ese par de monstruos. Claro que sí. El grifo de Moloch apenas había comenzado a alejarse de su adversario cuando Ronin volvió a plantearse la posibilidad de decirle al enano que diera media vuelta. Entonces, de improviso,
Una sombra los cubrió. Tanto el humano como el enano alzaron la vista asombrados y consternados. El segundo dragón había logrado situarse por encima de ellos, mientras las mentes del mago y del enano estaban centradas en otros asuntos. El grifo intentó colocarse fuera de su alcance, iniciando una caída en picado. Aquella bestia valiente casi lo logró, pero en ese momento unas zarpas les desgarraron el ala derecha. La criatura leonina rugió presa de la agonía e intentó mantenerse en el aire desesperadamente. Ronin levantó la vista y pudo comprobar cómo el dragón abría sus fauces. Esa pesadilla gigantesca pretendía tragárselos. De repente, por detrás del dragón, apareció el grifo sobre el que iban montados Duncan y su correspondiente jinete enano. El paladín se había colocado en una postura muy extraña. Parecía que estaba impartiendo instrucciones al enano. Ronin no tenía ni la más remota idea de lo que pretendía hacer el caballero. Lo único que sabía era que el dragón iba a engullírseles a él y a Moloch antes de que fuera capaz de recitar un conjuro. Entonces Duncan Senterus saltó de su montura. —¡Por los dioses y los demonios! —exclamó Moloch. Por primera vez en su vida, aquel bárbaro enano se quedó sorprendido ante el coraje y la temeridad con que combatía otro ser. A Ronin le costó comprender lo que el paladín pretendía hacer. El habilidoso caballero realizó un movimiento tan arriesgado que cualquier otro hubiera acabado precipitándose hacia un fatal destino. Sin embargo, Duncan logró aterrizar en el cuello del dragón con una precisión asombrosa. Se aferró al grueso cuello y se colocó en una posición más adecuada mientras la bestia y su jinete orco se percataban de lo que intentaba hacer. El orco alzó su hacha e intentó alcanzar a Senterus por la espalda, fallando por muy poco. Duncan lo miró de soslayo, y a continuación pareció olvidarse de su bárbaro oponente. Avanzó por el cuello lentamente, al tiempo que procuraba evitar los mordiscos de aquel coloso que se retorcía en un vano intento de acabar con su enemigo. —¡Está loco! —gritó Ronin. —No, mago. Simplemente es un guerrero. Ronin no entendió por qué el enano había hablado en voz baja y con un tono tan respetuoso hasta que vio a Duncan agarrarse fuertemente con las piernas y un solo brazo al cuello del reptil, mientras que con el brazo libre sostenía una espada reluciente. Tras el paladín, el orco gateaba lentamente hacia él, con un brillo asesino en sus ojos rojos. —¡Tenemos que hacer algo! ¡Acércame! —le exigió Ronin a Moloch. —Es demasiado tarde para eso, humano. Se compondrán baladas épicas acerca de esta hazaña. El dragón no intentó revolverse para deshacerse de Duncan, porque sabía que, si lo hacía, lanzaría por los aires también a su jinete, que estaba en su cuello. El orco avanzaba con más facilidad y seguridad que el caballero, quien pronto se encontró al alcance del hacha. Duncan se coló cerca de la nuca de la bestia. Alzó su espada larga, con la clara intención de enterrarla allí donde la columna vertebral se unía a la base del cráneo. Sin embargo, el orco golpeó primero. El hacha se clavó en la espalda de Lord Senterus, atravesando la fina cota de malla que había escogido para realizar aquella travesía. Aunque Duncan no gritó, cayó hacia adelante y no soltó su espada por muy poco. A duras penas logró mantenerla en su puño. Entonces el caballero logró colocar la punta de la espada sobre el lugar indicado, pero estaba claro que le abandonaban las fuerzas. El orco volvió a blandir el hacha. Ronin lanzó el primer hechizo que se le vino a la cabeza. Un fogonazo de luz tan intensa como el sol estalló ante los ojos del orco, quien profirió un grito de asombro, cayó hacia atrás y perdió su arma, así como su asidero sobre el dragón. El desesperado guerrero orco tanteó el aire en busca de algo a lo que agarrarse, pero fue en vano, y acto seguido cayó del cuello del dragón chillando. Dominado por una honda inquietud, el mago posó de inmediato la vista sobre el paladín, quien le devolvió la mirada, una mirada en la que se mezclaba la gratitud y el respeto, o al menos esa impresión le dio a Ronin. Pese a la mancha de un rojo intenso que se extendía por la espalda de Duncan Senterus, éste logró enderezarse y alzar su espada lo más alto que pudo. El dragón se dio cuenta de que ya nada lo obligaba a permanecer quieto, e inició el descenso. Lord Duncan Senterus empujó la hoja de su espada profundamente en la zona que unía el cuello al cráneo hasta enterrarla por la mitad en el cuerpo del leviatán. Al instante, la bestia roja se retorció descontroladamente. Unos humores calientes manaron a raudales de la herida y escaldaron al paladín, quien resbaló, cayó hacia atrás y perdió su asidero. —¡Vea por él! ¡Maldita sea! —le ordenó Ronin a Moloch. —¡Vea por él!
El enano obedeció, pero Ronin era consciente de que no alcanzarían a Duncan a tiempo. Entonces divisó a otro grifo que volaba cerca de ellos. Se trataba de Falstad y Beeresa. A pesar de cargar con mucho peso extra en su montura, el jinete líder esperaba poder rescatar al paladín de algún modo. Por un instante dio la impresión de que iban a lograrlo. El grifo de Falstad se aproximó al tambaleante guerrero. Duncan levantó la vista, primero hacia Ronin, luego hacia Falstad y Beeresa. Negó con la cabeza. Cayó hacia adelante, rodó fugazmente por el cuello de aquel dragón que no cesaba de chillar y se precipitó al vacío. ¡No! Aulló Ronin, al tiempo que le ofrecía la mano a la silueta que se alejaba. Aunque el mago sabía que Lord Senterus ya estaba muerto cuando cayó al vacío y se hundió en el mar, al ser testigo de su caída le vinieron a la memoria los errores que había cometido en su última misión. El miedo lo atenazaba. Ya había perdido a uno de sus compañeros de misión, y el hecho de que Duncan se hubiera sumado al viaje voluntariamente no le consolaba. ¡Cuidado! Gritó Moloch. La repentina advertencia del enano lo sacó de su ensimismamiento. Alzó la vista y vio al dragón encima de él. El leviatán seguía girando como loco, a pesar de estar sufriendo los últimos estertores de una muerte agónica. Batía desesperado sus colosales alas, que parecían moverse al azar. Falstad logró que su montura esquivara por muy poco la embestida de un ala. En ese momento, Ronin se temió que esta vez Moloch y él no iban a poder librarse del castigo de aquel batir de alas. ¡Arriba, bestia inmunda! Bramó Moloch. Un ala los golpeó con una fuerza inusitada, y el mago salió despedido al tiempo que oía al enano gritar y al grifo graznar. Ronin, que estaba conmocionado, apenas fue consciente de que, durante unos segundos al menos, ascendió. Acto seguido, la fuerza de la gravedad tiró de él hacia abajo, y el mago, semi-inconsciente, descendió con suma rapidez. Tenía que lanzar un conjuro, cualquiera, pero por mucho que lo intentara, Ronin era incapaz de concentrarse lo bastante como para acordarse de las primeras palabras del hechizo. Una parte de él intuía que esta vez podría morir. Lo envolvieron las tinieblas, unas tinieblas preternaturales. Se preguntó si se estaba desmayando. De las tinieblas brotó de repente una voz atronadora que creyó reconocer en lo más recóndito de su mente. «Te tengo, criatura diminuta. No temas. No hay nada que temer». La zarpa de un reptil enorme atrapó al mago. Era tan grande que el cuerpo de Ronin apenas ocupaba una parte de su palma.